Episodio número 2808. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios. Y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado este miércoles 22 de mayo la buena noticia del lugar santísimo. Esta semana estamos abordando la lección número 8, Luz desde el santuario, y con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 8 versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Durante toda esta semana nos hemos estado gozando en el Señor desde el pasado sábado domingo con el santuario celestial y cómo precisamente, tal y como lo dice la Biblia, hay un verdadero tabernáculo, un verdadero santuario, el cual el de la tierra es simplemente una sombra, un ejemplo, una ilustración. Hablábamos incluso de una maqueta. La maqueta es como esa forma gráfica en miniatura de representar algo más trascendental, algo más grande. En la parte del lunes estuvimos viendo en el lugar santísimo y cómo precisamente el libro de Levítico, Hebreos, todos nos hablan a una voz del sistema de sacrificios, pero específicamente de lo que se hacía en el Yom Kippur, el día de la expiación. Y esto, como tiene también un reflejo de la limpieza del santuario, y que a partir de 1844, que era el final de los 2300 días, debíamos de vivir sabiendo que estamos en un momento especial del alejamiento del pecado. En la parte de ayer martes estuvimos viendo el juicio ha llegado, y estas primeras partes que tienen que ver con el juicio investigador, lo que va a hacer el Señor de separar las ovejas de los cabritos. De hecho, hemos estado escuchando los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, que nos han abierto un mundo de posibilidades. Yo de verdad que me gozo al escucharlo junto a ustedes. Ayer martes estuvimos viendo, o escuchando, mejor dicho, el juicio final, ese comentario que el doctor explicó de todos esos procesos, todas esas fases del juicio, y en la parte del sábado domingo él estuvo viendo o desarrollando el tema más pruebas bíblicas de que hay un santuario celestial. Así que hoy tenemos la encomienda de abordar la lección, la buena noticia del lugar santísimo, pero antes de eso vamos a hablar con nuestro Dios en oración, y al final del programa estaremos también compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede sintonizar nuestra emisora. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. En esta ocasión dirigen nuestras mentes, nuestros corazones, para que nada ni nadie nos aparte de tu amor. Prepáranos, oh Dios, porque queremos que tú seas el maestro y cada uno de nosotros, tus alumnos, para que recibamos de ti esa fuente de sabiduría que es nada más y nada menos que tu santa palabra. Dirige y bendice a cada oyente. Permite, oh Dios, que no importa en la situación que estemos, que tú nos alcances y que podamos realmente vivir para ti. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
buena noticia del lugar santísimo. De inmediato se nos invita a leer Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, luego el capítulo 10, del 19 al 22, para responder a la pregunta: ¿qué seguridad e invitación divinas nos ofrecen estos versículos a cada uno de nosotros? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Ahora veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué seguridad e invitación divinas nos ofrecen estos versículos a cada uno de nosotros? La primera invitación de Hebreos 4, del 14 al 16, es acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Número 1, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya lo escribiste, ya lo anotaste. Ahora, número 2, Hebreos 10, del 19 al 22, nos invitan a entrar por el camino nuevo que Dios nos abrió, para entrar al lugar santísimo. Dios te invita a entrar al lugar santísimo. Y yo de verdad no sé si ustedes están en la misma sintonía, pero aquí Dios nos está invitando a que dejemos ya de estar en el lugar santo. Y vean que yo se lo voy a decir de todo corazón. A pesar de que Dios nos quiere llevar al lugar santísimo, seguimos en el lugar santo. Y esto tiene unas implicaciones teológicas demasiado profundas. Yo no sé si el tiempo me daría para explicarla, pero yo se lo estoy diciendo porque vivimos solamente en un cristianismo mediocre, porque no pasamos al lugar santísimo. Y yo le preguntaría: ¿y qué hay en el lugar santísimo que no hay en el lugar santo? En el lugar santo solamente está ciertas cosas del santuario. Hay un límite, porque uno realmente, cuando no conoce esto, cuando no vive esto, está solamente ahí. Sí, Dios me ama, sí, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, soy un creyente, pero no es eso lo que Dios te está llamando. Dios te está llamando a entrar en el lugar santísimo, a entrar en una atmósfera en la que Dios quiere trabajar contigo de una manera tal que Él pueda prepararte ya para la traslación, que haya menos cosas que te aten a este mundo, incluyendo la alimentación, incluyendo la música, incluyendo la adoración, incluyendo un análisis retrospectivo o introspectivo de yo ver y de
pedirle al Señor, Señor, quita lo que tengas que quitar, que me impida ser un recipiente de tu Santo Espíritu. La observación de Pablo aquí, en Hebreos, es mantenerte firme. Acércate con confianza. Nunca te rindas. Centra tu fe en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Por la fe podemos entrar en el santuario celestial por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Aquellos que viven como viviría cualquier cristiano hasta 1844, están en el lugar santo. Entiéndase en creer que ya Cristo murió por mí, que ya yo no tengo compromiso con Él, que una vez salvo, siempre salvo, que ya yo no tengo que procurar una vida de santidad, yo no tengo que venir y invocar la presencia de Dios cada día, yo no tengo que reformar mi vida en todo el sentido de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, tengan mucho cuidado, porque la mayoría de denominaciones cristianas se quedaron en el lugar santo. Yo no sé si yo estoy hablando algo extraño para ustedes, pero Dios me ha iluminado de una manera tal que yo entiendo ese tema tan claramente que me gustaría poder explicarlo en la manera en que yo lo interpreto. Cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, nuevas verdades empezaron a resurgir, pero nosotros seguimos viviendo como que esas verdades siguen ocultas. Todavía estamos dudando del sábado, que si lo guardo, que si no lo guardo, que si vivo el sistema, el régimen pro salud o si no lo vivo, que si entiendo que es un momento de tener contacto con Dios de cerca, consagrarme porque ya Cristo viene, o si todavía yo creo que Él no viene nunca. O sea, son tantas cosas que de verdad necesitamos ya dejar solamente lo que Cristo hizo en el lugar santo. Ahora necesitamos ver, adentrarnos en el lugar santísimo. Al mirar dentro del atrio, vemos la sangre en los cuernos del altar de bronce. En el lugar santo, vemos la sangre en los cuernos de oro del altar del incienso. Contemplamos la sangre rociada sobre la cortina frente al propiciatorio. La sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Esto nos da esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. Y la justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados y en segundo lugar que los borra. Si usted está claro de esto, si usted entiende que Cristo perdona sus pecados, pero que en segundo lugar está pasando ya a un nivel donde Él está de alguna manera borrando los registros celestiales de sus pecados para pasarlo a Azazel, para pasarlo al diablo al final del milenio. Todo es una preparación previa. Por eso Cristo tiene que venir para separar las ovejas de los cabritos, para agotar la segunda fase. ¿Se acuerdan? Las 4 fases que habló el pastor Martí. Primera fase, Jesús viene, Jesús trabaja lo que es este tema de el lugar santísimo. Él empieza el juicio investigador. Esa es la primera fase. Ya Jesús la empezó en el cielo. Ahora, la segunda fase tiene que ver cuando Él separa las ovejas de los cabritos, y ahí es cuando Él viene por segunda vez a la tierra
a rescatar a su pueblo. La tercera fase, se examinan todos los registros durante el milenio de por qué se perdió el que se perdió. El de por qué se salvó, eso yo obviamente también lo tengo sobreentendido, pero creo que no es tan relevante, porque yo creo que nadie va a discutir, ay Señor, ¿y por qué me salvé? No, eso, si estoy salvo, yo no voy a cuestionar esa salvación, pero bueno, vamos a decir que sí. Vamos a ver por qué se salvó el que se salvó y por qué se perdió el que se perdió. Lo interesante es que al final de ese periodo, en la cuarta y última fase, viene lo que estamos mencionando, donde esos pecados que Cristo nos perdonó, ahora son borrados para siempre. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo deposita sobre Satanás y sus demonios. Ellos son eliminados y ahí el universo completo descansa del pecado. Se nos invita a leer lo que dice Apocalipsis 11:19 para responder varias preguntas. En el contexto del gran conflicto, ¿por qué esta visión es significativa? ¿Cómo muestra el vínculo inseparable entre la ley y el Evangelio? Una vez más, acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora sí, respondamos la pregunta. En el contexto del gran conflicto, ahí está la clave. No se sitúe en que eso fue de la trompeta, que no, que eso fue cuando Antíoco Epífanes, debe de estar añadiéndole a la Biblia. En el contexto del gran conflicto, ¿por qué esta visión es significativa? Es significativa porque llega a su clímax, porque llega casi a su final. ¿Y cómo muestra el vínculo inseparable entre la ley y el Evangelio? Aquí hay una declaración clave, y es que habla de que el templo de Dios se abre en el cielo y se ve el arca de su pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Por eso estamos hablando de lo que estamos hablando. Porque en el pacto, o en el arca del pacto, mejor dicho, estaba la ley de Dios. Estaba el maná, un poco de maná. Estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Y todo eso, ¿qué significa? Que todo lo que hay en la tierra, todo lo que había, mejor dicho, está en el cielo de una manera magnífica. Eso significa que al final de los días, el Evangelio, que es la buena noticia de que Cristo pagó la deuda, y el asunto de la salvación, del arca del pacto, del régimen pro salud con el maná, del asunto de la vara de Aarón, del poder de Dios, de este asunto también de su ley, todo eso está vigente, y que llega un momento en el que ya no hay más intercesión, cuando hay relámpagos, cuando hay voces, cuando hay truenos, cuando hay un terremoto, cuando el templo se llena de humo, cuando acaba la intercesión y se dice que el que sea santo siga siendo santo y el que sea sucio sigue ensuciándose. Así que sigámonos santificando, sigámonos limpiando en el nombre del Señor. Aquí, en el libro deslumbrante y la gloria resplandeciente de la presencia de Dios, en la sala del trono del universo, en la base misma del trono de Dios, descubrimos la ley de Dios en el arca del pacto. Así es. Aquí, en el lugar santísimo, se revelan la justicia y la misericordia de Dios. Ningún poder terrenal puede cambiar la ley de Dios, porque entre otras razones está depositada
en el arca del pacto celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. ¿Después de cuáles días? Vamos a ver. Hebreos capítulo 8, versículo 10 habla después de los días en el que el Señor vendría por primera vez a la tierra, en el que Dios ya iba a hacer algo trascendental, en el que Él iba a corporalmente habitar en la humanidad. Noten bien lo que dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Alabado sea el Señor. Al entrar por la fe en el santuario celestial, encontramos el perdón de nuestros pecados pasados y el poder, así como lo oyen, el poder para vivir una vida obediente por medio de Cristo, que murió por nosotros y escribe la ley en nuestro corazón. Jesús nos salva perpetuamente. Hebreos capítulo 7, versículo 25 habla de eso. Noten lo que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y esto yo lo voy a capitalizar. Es verdad que una vez salvo, no es siempre salvo en el ámbito de aquellos que se desconectan de Cristo. Pero ya Cristo sabe si tú te vas a desconectar o si tú lo vas a coger de relajo. No, ya, eso, o sea, yo no puedo engañar a Dios. Él sabe mi corazón, Él sabe tu corazón. Si Él sabe que aunque tú falles, estás ahí amándole, buscándole, te viene el enemigo, te pone una trampa, caes, o tú mismo en tu concupiscencia, en tu deseo pecaminoso, vienes y pecas, pero luego entonces te arrepientes. Dios sabe eso, y es a ese grupo que Él le dice que siempre va a interceder por ellos. No importa que tú vengas y que digas: wow, pero ¿y qué va a pasar en el juicio? Es que no voy a poder estar. Ay, Señor, ponme a descansar. El Señor sabe, usted no le tiene que decir al Señor que lo ponga a descansar. Si Él sabe que usted no va a resistir lo que viene, usted no se lo tiene que pedir. Vuelvo y repito, solamente dependa de Él. Porque aquí dice claramente en Hebreos 7:25 que Él vive para interceder siempre por ellos. No importa que venga y se acabe el tiempo de la gracia. Deje de tenerle miedo a eso. Hay gente que se compran un tiempo de angustia previo, que adelantan la persecución. Ay, y si yo no estoy totalmente viviendo una vida perfecta. Ay, Dios mío, pero ¿y por qué dejamos que el enemigo nos entrampe con eso? Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder. Y al contrario, no solamente nos perdona, sino que nos da poder para vivir, poder para vencer. Y si caemos, también nos levanta. Entonces, finalmente, ¿por qué la intercesión de Jesús es una noticia increíblemente buena? Puesto que estamos ante la ley como norma de justicia, ¿qué esperanza tendríamos sin el Evangelio? Básicamente, la intercesión de Cristo es una buena noticia porque ya Él pagó la deuda. Y no es solamente que la pagó, sino que nos dio poder para vencer. ¿Qué esperanza tendríamos sin el Evangelio? Bueno, sin el Evangelio estaríamos totalmente perdidos. La buena noticia es que Cristo está en el lugar santísimo, no en el santo. Cuidado si creemos eso, porque el enemigo posiblemente quiere que nosotros nada más miremos el lugar santo. En el lugar santo, ok, Cristo murió por mí, qué bueno, qué buena noticia. Pero más que morir por mí, Él todavía hace algo más. Y no podemos
restarle mérito ni a una cosa ni a la otra. Gloria a Dios porque Él murió, pero antes de eso Él nació. Gloria a Dios porque nació, pero antes de eso ya Él velaba nuestros pasos. Estábamos esculpidos en las palmas de sus manos. Y más que pensar en únicamente una sola cosa de lo que hizo Jesús, es bueno reconocer su encarnación, su ministerio en la tierra, su muerte ignominiosa por nosotros, pero también su intercesión por todos esos años. ¿Cuántos años duró Cristo intercediendo por nosotros en el lugar santo? 1843 años. ¿Y cómo yo no voy a agradecerle eso? 1844 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, eso no puede pasar desapercibido. ¿Y cuántos años tiene en el lugar santísimo intercediendo por nosotros y limpiando nuestro registro para ponérselo a Lucifer, ponernos a nosotros como salvos? Óyeme, ya tiene casi 200 años. ¿Y qué tú vas a hacer con eso? Solamente agradecerle porque Él murió. Óyeme, seríamos mezquinos si no entendemos que lo que Cristo hace es más trascendental y no hay nada que pueda pagarle, nada que yo pueda hacer para agradecerle lo que Él ha hecho por mí y lo que sigue haciendo cada día, lo que Él hace por ti. Tú no tienes cómo pagarle. Lo único que puedes hacer es adorarle en espíritu y en verdad. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la buena noticia del lugar santísimo es que ya Cristo está limpiando nuestro registro para venir a buscarnos. No hay mejor noticia que esa. Hay seguridad de salvación en Cristo. Y no importa que se acabe el tiempo de la gracia, Cristo siempre vive para interceder a los que amemos su nombre, a los que vivamos en una relación con Él. Aunque nos desconectemos, volvemos y nos conectamos. Aunque fallemos, volvemos y nos levantamos. Aunque estemos ahí en ese transitar, en ese caminar, la salvación le pertenece a nuestro Dios. Les invito para que hablemos con Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, no tenemos cómo agradecerte esa gran bondad de salvarnos, y más que simplemente decirlo de manera general, desde antes de nosotros nacer, ya tú estabas ahí, pensando en nosotros. No tenemos cómo agradecerte, oh Dios, todo lo que hiciste antes de venir a la tierra. Cuando viniste a la tierra, no tenemos cómo agradecerte. No tenemos cómo agradecerte esa intercesión en el santuario celestial de Jesucristo. No hay forma de que en nuestra vida podamos, oh Dios, darte la suficiente honra y gloria por lo que hiciste por nosotros. Ayúdanos para no ser malagradecidos. Ayúdanos a vivir una vida consecuente, no porque de esa manera seremos salvos, sino porque ya somos salvos, porque ya tú obraste la salvación. Ayúdanos a no vivir más dependiendo de tantas cosas efímeras, transitorias, que el alimento no sea un Dios para nosotros, que no sea tampoco nuestro estilo de vida, que no sea nada de lo que hacemos más importante que tú. Por lo tanto, pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a vivir como los que ya están en el lugar santísimo. Ya no estamos en el lugar santo. Por fe en los méritos de Cristo sabemos, oh Dios, que ya tú vienes muy pronto y nos vas a llevar contigo para siempre al reino celestial y luego a esta tierra renovada para vivir contigo para siempre. Favores que te pedimos
y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves, o sea, mañana jueves 23 de mayo, Jesús, nuestro abogado en el juicio. Esto de verdad que promete terminar con una enseñanza gloriosa. En esta lección número 8, luz desde el santuario, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Así como lo habíamos prometido al inicio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Recuerden, es un ministerio 24/7. Usted puede ir al WhatsApp de la radio, escribirnos, mandarnos alguna sugerencia, algún programa que a ustedes les gustaría que lo añadamos a la programación. Esta es una emisora abierta, una emisora sin ningún tipo de deseo de imponer. Antes bien, queremos colaborar con todos los oyentes para que escuchen lo que realmente le edifica, tanto en la música como en las diferentes programaciones. Todo ha sido calculado para que sea para honra y gloria de nuestro Dios, para el deleite nuestro, pero también para la predicación del Evangelio. Comparta esos enlaces de la radio. Y también les comparto el WhatsApp para que de esa manera sigamos interactuando. Simplemente marque al 203-302-0397. Aquellos que están fuera de Estados Unidos, recuerden el +1 203-302-0397. Y también pueden enviarnos un correo electrónico a roasisdeesperanza@gmail.com roasisdeesperanza@gmail.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.